Hola mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga enormemente en este tiempo y quisiera compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías capítulo 6 verso 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías comenzó su ministerio como un profeta de Dios en el reinado de Josías. Fue llamado a profetizar acerca del juicio en que se encontraba su propio pueblo, que increíblemente le maltrató por traerle la palabra de Dios tal como Dios se la había dado. Para Jeremías no fue fácil. Sufría y se afligía en demasía al saber del peligro que venía para su pueblo. Por lo mismo es conocido como el profeta llorón. Él decía, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. El rey Josías había realizado una reforma la cual incluía la destrucción de todo lugar dedicado a cultos paganos en Judá y Samaria. Sin embargo, tuvo poco efecto, ya que después de su fallecimiento, el pueblo se corrompió en demasía. Ninguno de los gobernantes escuchó las advertencias de Jeremías. Es más, asumieron una actitud de hostilidad hacia él, como el caso de Joacim, quien hizo pedazos y echó al fuego un escrito enviado por el profeta, y Sedequías, que no tuvo la firmeza de un gobernante que solo titubeaba si escuchar a sus amigos o la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías. Dios le hace ver por medio de Jeremías la responsabilidad a quienes tenían las funciones de liderazgo en ese tiempo, los gobernantes, los sacerdotes, los profetas, aquellos falsos profetas que extraviaban al pueblo conduciéndolo hacia la inmoralidad y la idolatría. Jeremías le hace ver que se enfrentarían a un juicio, a no ser que se arrepintieran. Y él les decía de parte de Dios, los introduje en tierra de abundancia para que comiesen su fruto y su bien. Pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. En el capítulo 6, verso 13 les dice, porque desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado y ni aún saben tener vergüenza. Este versículo 16 del capítulo 6 muestra una vez más el incansable amor de Dios, llamando a su pueblo a una nueva oportunidad y arrepentimiento. Y les presenta unos desafíos. Los desafía a examinar su vida porque les dice, deténganse en el camino y miren. En otras palabras, ya es suficiente, no sigan avanzando, porque puede ser que no haya vuelta atrás. Este es un desafío a examinar las posibilidades. Mirar tiene que ver con analizar, con evaluar, con deducir, con discernir. Se trata de observar y cuestionarse hacia dónde nos dirigimos y preguntarnos a nosotros mismos cómo vamos a terminar nuestras vidas si seguimos caminando en lo que estamos haciendo. Es detenernos un momento
porque estamos tan ocupados en nuestro diario vivir, estamos tan descuidados en nuestro caminar, que la corriente nos arrastra sin darnos tiempo de nada. La vida pasa a una velocidad vertiginosa, mis queridos hermanos, que muchas veces no nos da el tiempo para detenernos ni un minuto para entender hacia dónde vamos. Proverbios capítulo 16, verso 25 nos dice: hay caminos que parecen derechos a los hombres, pero su fin es el camino de la muerte. En la vida llegamos a un punto donde cada uno tiene que escoger. Por eso es necesario que tomemos tiempo para examinar nuestro estilo de vida y preguntarnos: ¿lo que estoy haciendo lo hago dentro de la voluntad de Dios? Proverbios 16, verso 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa las intenciones. Mucha gente considera que el Evangelio tiene poca relevancia para la vida, y esto es porque la palabra de Dios no concuerda con su manera y filosofía de vida, y por eso lo rechazan, porque prefieren seguir caminando a su manera. El salmista decía: muéstranos, oh Jehová, tus caminos, enséñanos tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. El prudente no pregunta si el Evangelio es relevante a su estilo de vida, sino que si su forma de vida está de acuerdo con el Evangelio. De igual manera, este pasaje de Jeremías capítulo 6, verso 16, nos hace otro desafío: a examinar lo que de verdad permanece y lo que es de liviandad. Era tal la maldad que había en medio de Israel, que Dios le dice a Jeremías que busque en Jerusalén un solo hombre justo, que haga justicia, que busque la verdad. En el capítulo 5, verso 1 le dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad, dice, en su plaza, a ver si hayan un hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo los perdonaré. Aunque digan: vive Jehová, juran falsamente. Lamentablemente la búsqueda de Jeremías no fue fructífera. Por eso nos señala acá en este verso 16, dice: pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. El hecho de preguntar es porque nos hemos desviado o porque estamos perdidos. Las sendas antiguas se refieren a los caminos ya experimentados, los senderos ya probados. Son sendas que los antiguos hombres de Dios ya caminaron y no hay manera de perderse. Isaías capítulo 35, verso 8 dice: será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que el mismo Dios estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Las sendas antiguas, mis queridos hermanos, no es volver a la religión vieja manipulada por el hombre, sino a ese camino de fe, de valentía, que abandona la comodidad, que obedece a Dios en santidad, en justicia, en todos los aspectos de la vida. Es volver a mirar al Dios que libró a Israel de Egipto, que lo sostuvo en el desierto. Es mirar al Dios de la Biblia, aquel que dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, hablando de una estrecha comunión con Él. Esta no es una nueva senda, sino una senda que ya ha sido probada. Es aquella por donde transitó la iglesia primitiva. Esa senda que descansa en la Escritura, la palabra de Dios. Ella nos indica el camino que debemos tomar. Ella le muestra a los hombres que el camino de la salvación está solamente en Cristo.
El mismo Señor Jesucristo nos dijo allí en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñar las Escrituras, porque ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Son el mejor directorio para nosotros. Es lo que debemos observar y hacer. Por eso enfatiza cuál sea el buen camino. Porque no es suficiente que sea antiguo para que sea un buen camino. La palabra de Dios señala los viejos caminos de justicia, de santidad, de obediencia y fe, por la cual transitaron Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y otros tantos hombres y mujeres de Dios en la historia de la iglesia. Por eso nos exhorta la palabra de nuestro Dios. Acuérdense de sus pastores que le hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Nos desafía de igual manera a emprender un nuevo estilo de vida. Nos dice: andad por él. Esta es la clave de todo. De nada sirve meditar todos los días. No es suficiente con el hecho de conocer cuál es la voluntad de Dios, observar detenidamente, preguntar por las sendas antiguas y hasta incluso encontrar el buen camino, si no estamos dispuestos a caminar por él, a vivir de acuerdo a lo que él señala. Este es un imperativo. Aquí no se admite una dualidad o un doble estándar. El Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto hace la diferencia en tu vida. ¿Qué tan dispuesto estás de tener un encuentro con Dios? La invitación está hecha. Ahora es el tiempo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, verso 28 en adelante: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La respuesta del pueblo de Israel a la invitación de Dios, lamentablemente, fue un rotundo no. Prefirieron seguir viviendo en una situación de angustia y conflicto antes de aceptar los desafíos de examinarse a sí mismo y de preguntar por lo que en verdad permanece, por lo verdadero. No existe absolutamente nada fuera de nuestro Dios que nos brinde un descanso real y una paz verdadera. La verdadera paz no es ausencia de aflicción o calamidad, sino que se debe a una íntima comunión con Dios, y como consecuencia experimentaremos esa paz, porque podemos estar aún en medio de la tormenta, pero nuestro corazón descansará en la bendita mano del Dios Santo y Soberano. Frente a la realidad que estamos viviendo hoy, mis queridos hermanos, ¿cuál será tu respuesta al llamado de Dios? Usted hoy tiene la responsabilidad de decidir. Que el Espíritu de Dios les capacite para tomar una decisión verdadera y radical con Dios. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos ustedes.